Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención. Estamos en este miércoles de Focus, este miércoles 9 de octubre del 2024, y como siempre es un placer poder platicar con Rubén. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy bien, ¿Cómo estás? muchas gracias. Pues ¿Listos? hay muchas cosas que analizar, sobre todo en este inicio del mandato de Claudia Sheinbaum, y temas muy fundamentales como los errores que acaban de dar en la reforma judicial, el planteamiento de la estrategia de seguridad y algunas otras situaciones que iremos platicando durante el programa. ¿Cómo ves esto que pasa y que se está analizando y que ha sido motivo de cuestionamientos a nivel nacional? Bueno, pues lo de la reforma judicial era de esperarse, ¿no? Ahí fue una reforma judicial muy presurosa, prácticamente sin un debate constructivo. Las objeciones que presentaban los opositores no calaron en el ánimo de la mayoría. Al parecer se quería imponer una reforma como diera lugar y se impuso sin un cuidado debido de las formas legislativas. Y eso ha ocurrido que estén empezando a brotar algunas contradicciones entre las mismas iniciativas. Ahorita se está discutiendo las leyes secundarias que prácticamente crean un sistema electoral específico para la reforma judicial, y me parece que existen muchas contradicciones también allí presentes, pero sin embargo, bueno, pues la mayoría legislativa no ha querido escucharlas, y esto va a provocar que estemos haciendo reformas sobre reformas y que constantemente vayamos viendo que aparecen contradicciones normativas entre el texto constitucional y entre el texto secundario. Pareciera increíble, ¿no? Una reforma para la reforma judicial a cosa de nada de haberse aprobado la reforma judicial. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum señalaba que no se revisó, que fue un error porque no se revisó. Sorprende que no se revise una reforma tan trascendental para el país, y seguramente saldrán más errores porque no creo que sea el único. Sí. Y nada más para poner en contexto a la población, pues hay dos artículos. En un artículo se señala cómo el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a ser electo por voto de los ciudadanos, y tres artículos después dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a ser electo por el voto de los integrantes de la Suprema Corte, ¿no? Sí, le digo la verdad, y es una que creo que de muchos que van a ir apareciendo, y esto demuestra que no se hizo un proceso cuidadoso de la reforma. Esto no es culpa de la presidenta electa, es culpa de los operadores, de los legisladores al mando, de los directivos legislativos de esta reforma, que no tuvieron el cuidado de presentar algo pues bien revisado, adecuadamente sustentado, y esto es parte de esta reforma presurosa que habíamos dicho. Yo creo que no se esperan muchas cosas buenas con respecto a esta reforma. Hay un debate muy amargo allí que no ha convencido a todos. La democracia no implica que todos estemos de acuerdo, pero sí que haya un proceso cuidadoso para que los resultados sean pues lo más inobjetables posibles. No, y que se escuchen todas las partes, porque es necesario poder, si no darle la razón como tal a la oposición o a las otras o las contrapartes, pero sí es necesario tomar en cuenta la visión de país, ¿no? Sí, pero bueno, pues creo que es un mal inicio legislativo este de la reforma, y hay muchas cosas que siguen preocupando. Yo estaba viendo algunos analistas el día de hoy que dicen, bueno, vamos a suponer que todo se logra resolver y que para el siguiente año va a ser la elección judicial. Va a ser una elección que no va a traer multitudes, que es posible que la sociedad la vea con indiferencia porque va a ser muy complejo el método para la elección de jueces. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a resultar electos? Bueno, van a resultar electos aquellos que tengan el apoyo de una entidad o de un grupo que les dé movilidad electoral, que pueda llevar electores a la casilla que es un fenómeno que se da en todas las elecciones, la movilidad electoral. Los partidos tratan de organizarse para llevar a sus simpatizantes a votar y que no se queden sin votar. Bueno, en este caso la movilidad electoral va a ser la que va a determinar las elecciones del Poder Judicial, y pues es lógico que la entidad que va a poder movilizar a más votantes
para poder apoyar a sus propuestas, pues va a ser la entidad ligada al poder político en este momento. Es algo lógico que eso es lo que va a pasar. Frente al desánimo que prevalece en partidos de oposición, pues el partido en el poder es el que va a poder movilizar a ciudadanos para dirigirlos específicamente hacia las propuestas que ellos desean presentar. Y pues así van a ser los resultados. Pues es algo que se ha cuestionado, por ejemplo, con Lenia Batres, ¿no? Su activismo, su participación tan constante en este tema de la defensa de la reforma judicial, lo atribuyen más sí al activismo, pero también lo atribuyen a que está en campaña literal desde ahora, Sí, claro. buscando figurar, buscando aparecer, pues por supuesto en el colectivo, en el ideario de la población, de cara a lo que vendrá o será la próxima elección de jueces, magistrados. Y ese es un ejemplo ¿no? muy bueno, Esaú, porque Lenia se ha distinguido porque no tiene un conocimiento preciso del funcionamiento del Poder Judicial, ha tenido opiniones muy desafortunadas como ministra, no tiene una solidez académica. Digo, los ministros, por lo menos hasta este momento, eran personas que escribían artículos, escribían ensayos, libros, participaban en foros, tenían un respeto, una respetabilidad intelectual asociada con el cumplimiento con el derecho. Con el derecho y con las funciones del Poder Judicial. Lenia no lo tiene, Lenia es una política. Y ella está en un plan de evidente campaña, ligada obviamente, porque ella nunca ha ligado su pertenencia al movimiento político, que es el mismo que el del presidente, que el del expresidente López Obrador y que es el mismo actualmente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues es lógico que van a apoyarla políticamente, pero vamos a tener ministros de ese nivel, ministros o ministras que no tengan una gran calidad académica ni intelectual como juristas, pero que sí van a ser figuras políticas asociadas a un movimiento o a un partido político. Y es que estamos de acuerdo, Rubén, en que sí había fallas en el Poder Judicial, sí había cierta deficiencia en algunos sectores o en algunas áreas específicas del Poder Judicial, pero estábamos a favor, en general, pues de que se eliminaran esas fallas y que, por supuesto, se castigara a quien fuera encontrado culpable de corrupción y demás, ¿no? Pero de ahí a que se elija a quien sea para poder formar parte, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia o ser juez o ser magistrado, es muy complejo lo que se viene, ¿no? Y como ya lo hemos dicho en este programa, la reforma del Poder Judicial no resolvió ninguno o no planea resolver ninguno de los problemas que vivía el Poder Judicial, pero sí le añade otros. Y este proceso de elección va a añadir, hasta donde podemos suponerlo, más problemas a los problemas que ya tenía el Poder Judicial. Y en cambio, los grandes desafíos que tenía el Poder Judicial, que todos sabíamos que existían ahí, pues no se van a resolver con esta reforma. Esta reforma es como abrir un parteaguas y generar un nuevo modelo de elección que, por cierto, no estaba previsto en la Constitución, en el proyecto original de la Constitución de 1917. Es un modelo totalmente distinto y estamos ensayando un modelo totalmente distinto que no era el apropiado para el rumbo que quería el país en materia judicial en este momento. Pero entonces, Rubén, ¿no será precisamente lo que quiere a mí me gustaría creer, gobierno? Me gustaría creer que no, ¿verdad? Me gustaría creer que... Porque hay señales muy claras de pareciera que no le importa lo que pueda suceder en el Poder Judicial, ¿no? Pues digo, no, yo me niego a creer que sea una reforma hecha solamente por capricho, que sea una reforma hecha solamente para controlar el Poder Judicial, a pesar de que hay muchos analistas que lo están diciendo de una forma muy clara. Yo la verdad me quiero negar a eso porque me parecería que en lugar de ir avanzando como país hacia un modelo republicano honesto, pues estamos en retroceso, ¿verdad? Y estamos regresando a modelos, bueno, aquí ni siquiera es un regreso, aquí es matar un proceso de evolución política para sustituirlo por otro que no sabemos qué va a resultar allí. No, y también llama mucho la atención la forma y la actitud tanto de la Cámara Baja como la Cámara Alta. Pareciera que trabajan para el Ejecutivo, ¿no? Que no están tratando de entender y de escuchar a la población en general. Pareciera que solamente están
trabajando para las decisiones del Ejecutivo, y también llamaron mucho la atención en este caso las actitudes de Ricardo Monreal, ¿no? En el 2016 cuestionando otras reformas, señalando que la Suprema Corte de Justicia es la única que tiene pues el papel legal para poder revisar reformas y incluso hasta declarar inconstitucionalidad, pero ahora señala que todo lo contrario, ¿no? Todo al revés. Sí es un poquito de aquello de una cualidad que se ha reclamado mucho a la política mexicana, que es la congruencia. La congruencia implica que tengas un eje articulado de ideas y que esas ideas respondan a un mismo propósito. Si tú, digo, es válido cambiar, es válido adecuarnos, es válido buscar nuevos referentes para lo que estás buscando, pero no puedo creer que sostengas una opinión en una época determinada y sostengas una opinión totalmente al contrario, al revés, en otra época. Y eso se lo hemos visto mucho en Monreal. Sobre el mismo tema, ¿no? Sí, el mismo tema. Se lo hemos visto en Monreal, se lo hemos visto al mismo Noroña, el presidente del Senado. Vaya, hay una serie de contradicciones flagrantes que implican o que hacen ver que no existe congruencia en esos actores políticos. Y si no hay congruencia, bueno, entonces quiere decir que sus motivaciones para responder de forma intelectual e ideológica hacia un debate, pues van cambiando con el tiempo, simplemente porque antes no estabas en el poder y ahora sí estás en el poder. Ese es el único eje que cambia de lugar, y eso indica, pues, bueno, así es la palabra, incongruencia, ¿no? Sí. Pero la actitud también de la presidenta hoy, al señalar que no pasa nada, que es un error, que se va a modificar y que aunque no se haya revisado, pues que no va a pasar nada con la reforma, que la reforma sigue. ¿Cómo interpretas? Bueno, a todos nos hubiera gustado a lo mejor un poquito de una visión más autocrítica por parte de la presidenta. Decir, caray, pues eso indica que algo se hizo mal. Yo confío en mis legisladores, los legisladores si no están... No, y tomando en cuenta que no es su responsabilidad, sí, porque fue, claro, fue iniciativa del anterior, sí, ¿no? Y además, digo, a mí me hubiera encantado que ella dijera algo así, ¿no? A ver, yo confío en los legisladores se supone que hicieron un trabajo ordenado, profesional. Si no lo hicieron, les voy a pedir que revisen correctamente esa reforma para que no nos vuelvan a brotar nuevos problemas. Pero no, ella lo que hizo fue defender totalmente la reforma. Dijo que era un error, digamos, menor, que no pasaba nada. Y eso indica que no hay una autocrítica. Y esa autocrítica es muy necesaria en este momento, porque si los legisladores no ven que la presidenta está al tanto y que va a ver con sentido crítico lo que están haciendo, pues van a seguir cometiendo errores. Al cabo siempre los van a apoyar, ¿verdad? Ocurre mucho, es como cuando a un niño lo regañas por algo que hizo mal, bueno, pues va a tratar de no hacerlo mal. Pero si no lo regañas, hasta le aplaudes, le dices, no te preocupes, o sea, rompiste, eso no hay problema, compra otra cosa, tú sigues rompiendo cosas. Entonces, pues las cosas van a seguir empeorando en lo sucesivo. Sí, claro. Y otro tema que fue muy analizado esta semana, la presentación de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum en persona de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal. Presenta la estrategia y pareciera una calca de la estrategia de Andrés Manuel. Hay 4 datos, 4 ejes. Esa atención a las causas, que bueno, ya sucedía en el sexenio anterior. La consolidación de la Guardia Nacional, que también fue muy respaldada en el sexenio anterior. El fortalecimiento de la inteligencia e investigación, que también se mencionó en el sexenio anterior. Y la coordinación entre instituciones, que pues bueno, es prácticamente su trabajo hacerlo, ¿no? Coordinarse con las instituciones. Sí, hubo algo ahí que desilusionó de esa presentación. Creo que todos los mexicanos esperábamos algo innovador, algo que llamara la atención, algo que dijéramos, vaya, vamos a cambiar la estrategia. Pero la estrategia que se presentó es prácticamente lo mismo que se ha dicho en los últimos años. No hay elementos de novedad. Bueno, todos esperábamos del nuevo secretario por su experiencia como policía, su experiencia precisamente ya en la Ciudad de México, donde inclusive fue objeto de atentados muy importantes,
y siempre reaccionó como muy echado para adelante, sin doblarse, por lo menos en las declaraciones. Y entonces todos esperábamos que ahorita, digo, además es muy joven. Incluso Claudia, cuando sucedió el atentado, fue muy directa, muy dura, ¿no? Y todos esperábamos que presentara algo muy innovador y no lo hizo. Esto es otra expresión de las viejas coordenadas con las que se ha manejado la retórica en materia de seguridad en los últimos años y que no han dado un resultado favorable. Entonces, si se nos presenta una estrategia que es la misma que ya se había trabajado, quiere decir que los resultados no van a cambiar. Lo lógico hubiera sido encontrar por allí algunos elementos dinámicos que permitieran decir, ah, caray, va en serio, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a palabras. Yo espero, de todos modos, todavía tengo la esperanza, la expectativa de que el nuevo secretario, más allá de este plan que presentó, en los resultados, en los hechos, esté dando golpes contundentes a favor de la seguridad pública del país, porque la inseguridad sí ha dado golpes contundentes. O sea, desde el punto de vista gubernamental e institucional, no hemos dado golpes contundentes en estos últimos días, en estas últimas semanas, pero las fuerzas de inseguridad, las fuerzas extralegales, los grupos de la delincuencia organizada sí están dando golpes contundentes. Y el más significativo e importante que dejó pasmado a la nación fue el homicidio y decapitación del alcalde recién electo de Chilpancingo. Del Chilpancingo. Una persona joven que llegó a presidente municipal después del declive que había tenido el partido Morena, precisamente porque la anterior presidenta municipal fue captada en diálogo con grupos de la delincuencia organizada en Chilpancingo. Hubo un proceso político allí. Sí, claro. Y ahora llega este joven funcionario que, sin embargo, pues duró apenas una semana en el poder, ¿no? Sí, fue nota internacional la muerte, la ejecución del recién presidente municipal de Chilpancingo. Vaya manera de iniciar el gobierno, Claudia Sheinbaum, en este tema de inseguridad. Vimos ayer al secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García, caminar por Culiacán, pero rodeado de prácticamente un ejército. Traía el ejército, la Guardia Nacional y 4 o 5 convoys de equipo militar en vehículos y a pie junto a él, ¿no? Acompañándolo para hacer ese recorrido en Culiacán. Y por otro lado, pues vemos lo que está pasando en Guerrero, ¿no? Sí, vaya, las notas de inseguridad siguen presentes. Yo recuerdo, Esaú, no sé si tú también lo recuerdes, que cuando un gobierno iniciaba, los grupos de delincuencia mantenían una prudencia inicial, ¿no? Sí, claro. O sea, estaban como a la expectativa. Sí, era muy notorio. Era muy notorio. Bajaban la actividad delincuencial, como que estaban esperando para ver cómo pintaba la nueva administración. Y ya de repente ya como que tímidamente empezaban otra vez a presentarse algunos datos delictivos. Aquí en este caso no hay ningún recato, ¿no? Ningún recato, ¿no? Ningún recato, esa es la palabra, ante la nueva administración. Y han presentado golpes muy duros delincuenciales. Bueno, lo que está ocurriendo en Culiacán, lo que ocurre en el mismo Guanajuato, y ahora Zacatecas, este golpe tan dramático en Chilpancingo, tan terrible, que dejó conmocionada a la población de Chilpancingo. Digo, al parecer el joven alcalde era muy querido, porque vi algunas imágenes de miles de personas por allí en sus servicios fúnebres. Y otro dato importante, bueno, que para nosotros no es sorpresivo, pero que tiene su caudal significativo, es que en la presentación del Programa Nacional de Seguridad aparece nuevamente Colima en primer lugar en los índices delictivos, lo cual es una mala noticia para nosotros, pero era una noticia que no nos sorprende, porque la hemos estado confirmando año con año. La hemos vivido durante años. No es que en Colima haya más delitos que los que hay en Guanajuato o que en la Ciudad de México, por la cantidad de población, pero sí que la incidencia delictiva comparada con el tamaño de la población por cada 100,000 habitantes indica que Colima está en primer lugar. Y eso pues no debe seguir preocupando mucho. Yo espero que parte de la Estrategia Nacional de Seguridad contemple a Colima en uno de los primeros lugares, precisamente para saber que algo podremos hacer los siguientes años. Si no es que es en el primero, Rubén. Bueno, se señaló
durante esta conferencia mañanera, cuando se presenta la estrategia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública pide una placa, pide una diapositiva ahí y presentan la del índice delictivo de todo el sexenio de Andrés Manuel. La idea de él era que se presentara de enero de este año a octubre del 2024, pero se presenta la de todo el sexenio de Andrés Manuel y pues ahí sale Colima, ¿no? Colima tiene 94.7 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. El segundo lugar es Baja California con 69, muy abajo de nosotros. Zacatecas en 57, Chihuahua 57 y Morelos 54. O sea, Colima está 20 puntos arriba fácil en el índice delictivo por cada 100,000 habitantes. Y bueno, pues es uno de los saldos que no podemos negar. Es una estadística que nos sigue pegando en la frente a todos los colimenses y que bueno, nos indica que estamos en una entidad con un alto nivel de peligro. Por fortuna, creo que la sociedad todavía se siente tranquila, relativamente tranquila, en muchos sentidos, porque los índices delictivos al parecer todavía no llegan a su entorno inmediato de vida de muchas personas, pero es muy preocupante esta estadística porque estamos en el borde, ¿no? Y en cualquier momento la actividad delincuencial o la inseguridad comienzan a invadir todas las esferas de la vida cotidiana hasta que llega un momento en que las asfixian. No, y es que ya tenemos varios años, ¿no, Rubén? Así. Muchos años. Entonces sí, la incidencia, desafortunadamente, en el día de la presentación de la estrategia, señalan a Colima como el más violento del todo el sexenio anterior, ¿no? Es terrible para nosotros, ¿no? Los colimenses estábamos acostumbrados a tener primeros lugares en calidad de vida. En algún momento tuvimos un primer lugar nacional en calidad de vida. Tuvimos primeros lugares en promoción cultural, tuvimos primeros lugares en muchas otras cosas. Y creo que esos primeros lugares... El turismo también era sí, muy... palidecen frente a lo dramático de estas cifras, que indican que todos los objetivos institucionales hacia los siguientes años deben estar considerando el tema de la seguridad pública. Yo entiendo que a veces los grupos que operan en la delincuencia son grupos muy poderosos, que a veces trascienden el ámbito de capacidad que puede oponer un gobierno local, pero aún así algo se debe hacer, ¿no? Quizás no luchar de forma frontal contra grupos muy poderosos de la delincuencia organizada, pero sí tratar de que el nivel de seguridad que percibe el ciudadano en la vida cotidiana vaya mejorando progresivamente. Algo se debe de hacer, digo, tanto en el ámbito municipal, estatal como en el federal, para que Colima empiece a recuperar un poco la confianza en sí misma hacia el futuro y no sigamos año con año. Digo, ya tenemos muchos años así. Me dolería mucho que para el siguiente año, para el mes de octubre del siguiente año, otra vez vuelva a estar Colima en primer lugar o en segundo. Y otra vez, o sea, quiere decir que no estamos haciendo nada. Oye, y Rosa Isela Rodríguez, ahora secretaria de Gobernación, le preguntan sobre lo que pasó con el alcalde de Chilpancingo y dice, bueno, yo ya no soy secretaria de Seguridad Pública, yo no voy a declarar nada sobre el tema. Yo solamente puedo declarar sobre la política interior del país, pero bueno, ella fue la secretaria de Seguridad Pública, hace un mes era secretaria de Seguridad Pública, ¿no? No, y además un secretario de Gobernación también atiende temas de seguridad pública, porque forma parte de la política pues interior. Es el segundo a bordo del país, ¿no? Forma parte de la política interior del país la seguridad, y un secretario de Gobernación, en este caso una secretaria de Gobernación, tiene que tener una perspectiva integral en materia de seguridad. No puede casi eludir, el coordinador de los secretarios, ¿no? sí, no puede eludir su participación en el tema, y más alguien que viene de ese ámbito. Pero bueno, pues ella me da la impresión que es una decisión de gabinete, que, a ver, todo lo que es de seguridad lo va a ver el nuevo secretario de Seguridad, y todos los demás dedíquense a otra cosa, ¿no? Todos los que participaban en esta ronda de decisiones colectivas en materia de seguridad, dedíquense a lo suyo. Me da la impresión que es una decisión de gabinete y como que le dijeron, usted no se mete en temas de seguridad, deje libre al nuevo secretario
y usted atiende a los temas de política interior, nada más que los temas de política interior pues se reducen drásticamente si no se atiende la seguridad. Oye, Rubén, y otro tema, la presidenta señala se va a desaparecer el INAI, pero no vamos a desaparecer la transparencia. ¿Es esperanzador? ¿Te hace sentido que no haya un órgano que regule la transparencia? No, porque lo que ocurre, la creación de un instituto autónomo, de este tipo de institutos constitucionales autónomos como el Instituto de Transparencia, que regulan una materia específica, en este caso la transparencia y el acceso a la información, se hizo precisamente porque la transparencia no puede quedar en manos del mismo que está generando la información. Es decir, si yo soy gobierno y yo tengo un órgano de transparencia para que me vigile a mí, bueno, pues entonces es un subordinado mío, entonces va a decir obviamente lo que yo quiera. Ya no, es como los derechos humanos. Por algo se creó una instancia de derechos humanos. Si no, pues hay que crear una dirección de derechos humanos en la Fiscalía General de la República y que se atienda a los derechos humanos. Bueno, es absurdo. Tienes que tener una instancia autónoma, con poder, con fuerza, que pueda estar contradiciendo al mismo poder público en temas, vigilándolo, que esté sobre de él, para que pueda dar un resultado tangible en términos sociales. Entonces, si desapareces el INAI, pues entonces la transparencia ya no va a ser transparencia, ya va a ser otro tipo, va a ser un ejercicio, a lo mejor sale bien, digo, a lo mejor hay personas que quieren hacer las cosas transparentes, pero va a ser porque lo quieran hacer desde el sector público, no porque se sientan obligados. De mera voluntad, ¿no? De mera voluntad, no porque se sientan obligados técnicamente por alguien que los esté constantemente vigilando. Pues se antoja difícil, ¿no, Rubén? Que quede solo en manos del propio gobierno transparentar lo que está sucediendo. Muy difícil. En esa materia creo que nos fuimos para atrás. Se logró durante muchos años la creación de organismos que medio funcionaban bien, algunos funcionaban mal, algunos funcionaban muy bien, pero se crearon organismos que permitían que muchas funciones públicas no dependieran del gobierno, del Ejecutivo, que no dependieran, es decir, digámoslo claramente, del presidente de la República o de los gobernadores. Entonces crearon estas instancias que a veces tenían profesionales que funcionaban muy bien y que daban resultados y que estaban constantemente en el ojo del huracán, y a veces tenían funcionarios un poquito más subordinados, pero era un esfuerzo creciente la creación y consolidación de esas instancias para ir perfeccionando el ámbito público. Desde el momento en el que desaparecen, bueno, pues ya... No, y yo como periodista te lo digo, Rubén, para nosotros era una herramienta fundamental, o es todavía una herramienta fundamental. Mucha de la información que publicamos pues tiene origen en una solicitud de transparencia, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Es tardado, sí, se lleva un proceso, hay 1, 2, 3 pasos incluso, porque en promedio la primera solicitud siempre te la rechazan, buscan el mecanismo para irse al segundo paso, luego al tercer paso, pero tarde o temprano, si tú como periodista o como ciudadano buscas o haces unas 10 solicitudes o 15 solicitudes, incluso 30 solicitudes al mes, regularmente tienes unos 10 datos contundentes y que son muy importantes y que sirven para informar, pero sobre todo para que la población esté enterada de qué está sucediendo con los gobiernos, y sin duda va a ser un retroceso en materia de información y en materia del ejercicio periodístico. Sí, mire, alguna información que le incomode a un funcionario público, si la solicitan por transparencia, pues el funcionario a lo mejor podrá darle muchas vueltas para no entregar esa información, pero tarde o temprano tendrá que entregarla, porque va a haber una instancia autónoma que está constantemente requiriéndole esa información. Y que había sanciones, ¿no? Sí, no, y había sanciones. Podía llegar a inclusive a la destitución en un momento había dado. Sanciones. O hay sanciones todavía. Pero imagínate a este mismo funcionario, si ahorita ya no hay un instituto que lo esté, no hay una instancia que lo esté persiguiendo, que lo esté atenazando, que lo esté señalando constantemente con una solicitud, bueno, pues tú como ciudadano común vas a ir a solicitarla, vas a presentar ahí un oficio, te lo van a recibir y a ver cuándo se responde, ¿no? O sea, no va a haber un mecanismo legal por el que te sientas obligado a responder de una forma inmediata a una solicitud de información. Vaya, se antoja muy difícil. Sí, incluso, y en ese tenor de los organismos autónomos, también ya hay legisladores, senadores, incluso diputados, que tomando en cuenta esta ola o moda
o nuevas prácticas en torno a la elección de todo tipo de funcionarios, pues ellos han tomado la idea de hacer un reto al oficialismo de que la titular o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea electo por voto también. Bueno, yo creo que la democracia tiene que tener también límites claros. Y los límites claros son operativos, ¿no? Son de naturaleza operativa. Digo, sería maravilloso que todos los cargos fueran sujetos de elección, pero es poco práctico, ¿no? Claro. Es como, digamos, en un gobierno estatal. Imagínate que fueran electos todos los secretarios de la administración. Bueno, pues nunca vamos a acabar, ¿sí? O que los directores principales de institutos sean electos. Bueno, pues ¿cuándo vamos a acabar? El presidente, en este caso, someter a elección al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, entonces ¿por qué no a otras instancias de gobierno? Entonces al rato vamos a tener una eleccionitis, ¿no? en todos los cargos, y eso no es precisamente el espíritu de la democracia. La democracia no se agota en lo electoral. La democracia también implica que haya mecanismos idóneos de control republicano de las decisiones. Es decir, si hay una comisión como la Comisión de Derechos Humanos, que cumple funciones muy importantes sociales, tiene que haber un procedimiento republicano. Y que ahora no había cumplido. Que ahorita no, que ahorita está muy mal. La actual presidenta, digo, la verdad va a pasar a la historia como un caso muy triste, Rosario Piedra. La verdad, digo, es todo un tema ese, pero ha hecho muy mal papel. Pero imagínate que tenemos que vigilar que haya un procedimiento republicano para la elección de esa figura fundamental. Si ese movimiento falla, bueno, tiene que haber movimientos para sustituirla. Pero si lo estamos haciendo con una elección, pues entonces imagínate nada más una elección especial para elegir a la presidenta de Derechos Humanos en todo el país, ¿verdad? Porque además va a ser algo nacional. Bueno, pues nunca vamos a acabar, va a ser esto. Yo considero que los titulares de instituciones que tienen una relación directa con el cuidado, la protección y el beneficio de la población sí tienen que ser electos sí o sí por capacidad. No tienen que ser, o tienen que ser elegidos por capacidad, no electos, porque ahí se está jugando con la protección y el beneficio de la población. Sí, claro. Y además, un error de ellos afecta directamente la vida de un ciudadano. Así es. Tiene que ser con procedimientos cuidadosos en que las instancias del Estado estén cuidando que se seleccione los mejores perfiles. Si todo lo sometes a elección, pues la elección como todos lo sabemos, no siempre gana el mejor. No por capacidad, es por votos. No siempre gana el mejor ni el más capaz. Gana el que tiene la moda electoral a favor en ese momento, el partido que tiene el aliento social en ese momento, y lo hemos visto en los procesos electorales, ¿no? Hay muchas personas que se eligen no porque sean capaces, sino porque iban en la onda o en la ola electoral mayoritaria en ese momento, ¿no? Pero bueno, pues es parte de esos debates que estamos viendo en este Sí, qué reto. Uno, controlar o mejorar los índices de seguridad. Y la otra es qué reto tener buenos perfiles y buenos funcionarios para aplicar la ley, ¿no? Sí, claro. Y bueno, aquí volvemos a lo que habíamos dicho en uno de los programas que tuvimos cuando iba apenas a iniciar el gobierno. ¿Cuáles son los principales retos de la nueva administración? Pues aquí ya están apareciendo con toda claridad, ¿no? El principal es la seguridad. Ese es el principal reto. El segundo, todavía que lo habíamos platicado aquí, todavía no aparecen los signos, pero son los problemas financieros, ¿no? Sí. Es la viabilidad financiera de los programas y de la estabilidad económica misma de la nación. Que eso todavía no se ve, pero aparecen algunas señales. Sí, que pronto va a haber tema ahí, pues con 6.5 billones de deuda que quedaron. Así es. Hoy la presidenta señalaba que le habían dejado finanzas sanas, pero bueno, 6.5 billones de deuda es algo para llamar la atención. Yo creo que es muy prematuro que la presidenta diga que hay finanzas sanas. Yo creo que ella puede enfrentar situaciones críticas en materia financiera que no van a ser su culpa, pero que va a tener que enfrentar para resolver. Sí, y que no va a poder quejarse tampoco, ¿no? Así es. Pues Rubén, vamos a estar platicando aquí el próximo miércoles con todo lo que está surgiendo a nivel nacional, a nivel local también, y ahí hay un tema que pronto vamos a
analizar es los magistrados de la Suprema, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Algunos ya aceptaron el retiro voluntario y otro también, otro tema por ahí. Entonces, bueno, hay que analizarlo. en teoría adelantamos, pues hay dos vacantes, ¿no? Ya que pueden utilizar el oficialismo, o en este caso la gobernadora, para acomodar gente ahí, ¿no? Y obviamente tiene que ser aprobado por el Congreso, ¿no? Pero es un tema que ya analizaremos con todo gusto la próxima semana. Pues agradecemos mucho el favor de su atención por habernos acompañado en esta noche de Focus, este miércoles 9 de octubre del 2024. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.